Miren, amigos, la renuncia del expresidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el año 2019 es uno de los hechos trascendentes de ese partido político que lo llevó a la fracturación, a la división y como resultado o como consecuencia a perder el poder político del control del Estado en el año 2020. Después de ese hecho, el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder con el desprecio popular y la vergüenza por las acusaciones de corrupción y de poca transparencia en los gobiernos de esa fuerza política. Sin embargo, la renuncia este pasado miércoles del ex senador y ex presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, junto a un puñado de dirigentes de ese partido político, es una renuncia trascendental y muy diferente a todas las renuncias que se han dado desde que el expresidente Leonel Fernández salió de esa fuerza política. Porque hasta ahora todas las renuncias que se dieron fue por migración a otra fuerza política, por diferencias ni siquiera ideológicas ni programáticas, ni diferencia en la visión de cómo implementar el plan ideológico, el programa ideológico de ese partido político, sino muchas veces por diferencias del tipo personal. Julio César Valentín, al renunciar del PLD, ha establecido una diferencia, pues ha creado un relato de que la renuncia de esa fuerza política por diferencias ideológicas en lo que ha caído el partido y por diferencias en la visión ideológica de cómo la presidencia y el candidato presidencial ven el accionar político, apartado de la mística y tradición de esa fuerza política, siendo que Julio César Valentín es una persona formada en la vertiente progresista del espectro político. Sin embargo, hemos escuchado la corriente mezquindad de muchos políticos que tratan de desacreditar a los miembros de un partido político cuando salen del mismo, siendo que es un derecho natural de usted estar, renunciar y formar su fuerza política. En este caso, Julio César Valentín no se está yendo a un partido político, sino que ha anunciado que creará su propia entidad, una entidad política nueva y propia. Muchos se preguntarán, ¿y qué? ¿Quién es Julio César Valentín? Otros han salido. Bueno, pero la diferencia está en que él ha puesto claro, ha planteado una justificación ideológica por la que sale de ese partido, del cual no ha hablado mal. ¿Quién es Julio César Valentín? Julio César Valentín es un intelectual de fuste, una persona que manejaba, cuando renuncia, la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, en la cual nosotros, cuando fuimos miembros de esa fuerza política, tuvimos la oportunidad de ser vicesecretario en la secretaría que él dirigía y con quien nos une una gran amistad y quien profesa hacia nosotros un gran respeto y con quien siempre hemos mantenido comunicación. Pero en Latinoamérica, Julio César Valentín fue por muchos años la cara de República Dominicana en el movimiento popular, en el movimiento izquierdista, Brasil, Argentina, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Chile, pero también en África y en Asia, siendo que su accionar en defensa del pensamiento de izquierda lo llevó a tomar, a identificarse con procesos políticos en cada uno de estos países. Además, Julio César Valentín es un intelectual, una de las mentes preclaras del Partido de la Liberación Dominicana, de esos cerebros pensantes que habían ahí y que se han ido yendo, y era uno de esos últimos que quedaba. Nadie pone en duda
el cerebro amueblado que tiene. De hecho, tiene varios libros, ha escrito varios libros, de manera que cuando alguien se refiere ahora mismo, como he escuchado voces mezquinas por ahí, de que Julio César Valentín se ha marchado del PLD por envidia hacia Abel Martínez, que es el candidato presidencial de esa fuerza política, eso, de verdad que eso lo que da es pena y vergüenza cuando uno escucha estas descalificaciones ad hominem que llegan precisamente cuando no hay material, cuando no hay materia gris para responder a la situación que se da con la renuncia de Julio César del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que la salida de Julio César Valentín del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos es un gancho al hígado, a la candidatura presidencial de Abel Martínez y al Partido de la Liberación Dominicana, porque ese partido que había logrado un proceso interno que dio ejemplo, muy buen proceso que todo el mundo alabó y felicitó, y que lo puso al nivel, lo cercano con la fuerza del pueblo y el PRM en el escenario político. Esa renuncia de Julio César Valentín en este momento tiene el potencial de bajarlo a más atrás del nivel que estaba momentos antes de celebrar esa consulta. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Miren, amigos, todo esto debería ser suficiente motivación para que el Partido de la Liberación Dominicana iniciara una revisión interna mediante la autocrítica y dar una explicación teórica de su accionar en el poder mientras estuvo en el control del Estado por 20 años, 16 de ellos ininterrumpidos, y pedir perdón público a la sociedad dominicana. Dar una justificación teórica por qué el PLD se apartó de sus postulados, por qué el PLD se apartó del bochismo, por qué el PLD se apartó del progresismo, de su pensamiento de centroizquierda y avanzó hacia la centroderecha, congraciándose con las élites y olvidándose de ese pueblo por el cual ese partido fue creado y que surgió como una herramienta de transformación para transformar la sociedad dominicana y hacer una mejor distribución de la riqueza, para tomar en cuenta a aquellos desheredados de la fortuna que nunca habían sido tomados en cuenta. Esa renuncia de Julio César Valentín en estos momentos de carácter ideológico debería de ser suficiente para llevar al PLD a pensar en a desandar esos caminos que ha emprendido y reencaminar su existencia para tal vez ser merecedor en el futuro del perdón público y volver a ser considerado como la sociedad como una nueva opción de poder. Solo así el PLD podrá construir un nuevo relato de cara a la sociedad dominicana que le permita volver a ganar el favor público. De lo contrario, seguirá caminando el camino del desdén, el desprecio y la deshonra. Y Julio César Valentín será el primero de una nueva camada de nuevos dirigentes que seguirán saliendo, porque tenemos información de que hay 2 miembros del comité político que están a punto ya de entregar su renuncia, que podrá ocurrir en las próximas semanas. Con relación a lo que dicen que la renuncia de Valentín se debe a envidias, bueno,
Valentín viene desde principio de año trabajando en la renuncia de él del PLD. Lo que pasa es que es un hombre de compromiso partidario, un hombre de palabras, y se había comprometido con Francisco Domínguez Brito, pero inmediatamente pasó el proceso y se cumplió un proceso que él mismo no ha cuestionado, pues continuó y llegó a feliz término lo que venía fraguando desde hace mucho tiempo. La renuncia de Julio César no es cualquier cosa en el PLD, insisto, es un gancho a la ingle, como en el boxeo, que le ha dado a la candidatura presidencial de Abel Martínez Durán y al Partido de la Liberación Dominicana. De manera que fue una salida inteligente de Julio César Valentín de no pasar a otro partido político a renunciar del PLD, sino anunciar la formación del suyo propio, lo que se convierte en un tremendo desafío, en un gran desafío en estos momentos en que esas entidades políticas están completamente desacreditadas, y más en un país donde ya la lucha política no es por reivindicaciones ideológicas, sino por reivindicaciones de tipo personal, por apetencias personales. Y hoy se hace política por el dame lo mío o que yo voy a conseguir, lo que convierte en doblemente desafiante la decisión que ha tomado Julio César Valentín y el grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que decidieron acompañarlo. No obstante, la movida de Julio César Valentín fue un gancho al hígado, insisto, como en el boxeo, a la candidatura presidencial de Abel Martínez Durán y al Partido de la Liberación Dominicana, que realmente no vemos cómo en lo inmediato pueda reivindicarse, pueda recuperarse de este tremendo golpe. Porque para ello le es problemático, porque tenemos conocimiento de otras renuncias que seguirán en las próximas semanas, entre ellas de dos importantes miembros del comité político. Has llegado hasta acá y te doy las gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Gracias por dejarnos tus comentarios, por darle like y compartir esta entrega con tus contactos e invitarlos a suscribirse. Le doy la información, la buena nueva de que ya pasamos los 5,000 miembros de esta plataforma. Gracias a ustedes. Nos merecemos todos un aplauso. Gracias por creer en esta opinión disruptiva y con sentido crítico que hacemos por ti y para ti. Muchísimas gracias.